tal, gente? Y mucho gusto estar con ustedes en este video. Yo soy Hiroshi Pro y en esta ocasión les quise traer el resumen del anime de Hibaku Shounen Hanako-kun. Así que espero que les guste y comencemos con el video. Refiriéndose a que le va a hacer trabajar para él. De esa manera, ambos ya estaban compartiendo un vínculo juntos. Yashiro le pide de favor a Hanako que le deje salir temprano para irse a casa, pero ese se niega. Yashiro, como contrato con Hanako, está forzada a limpiar los baños diario, como acuerdo por haberla salvado de la maldición de la sirena y haberla convertido de pez a humano nuevamente. Pues resulta que Yashiro se quería ir temprano ese día porque un chico apuesto de su clase la había invitado a salir 2 veces. Se había emocionado en vano, ya que solo la había invitado para organizar papeleo del consejo estudiantil. Por su parte, Hanako se le acerca a Yashiro pidiéndole que mejor se quedara, ya que la trataría mejor que ese chico. Pero Yashiro prefiere organizar papeleo ella sola que andar limpiando baños. Eso hace que Hanako le diga de broma que como no cumple con su contrato la volverá a convertir en pez, haciendo cambiar de parecer a Yashiro. Dejando eso de lado, mientras Yashiro estaba en su clase, pensaba en que Hanako era el único chico que la estaba usando por su beneficio, aunque no renegó de nada porque fue su culpa en primer lugar, cuando de repente el profesor le pide a Yashiro que lea una parte del libro de texto. Esta, cuando estaba a punto de hacerlo, nota que desaparecieron todas sus cosas. Al término de la clase, Aoi, al ver lo que le pasó a Yashiro, le menciona que puede que Youse-san se llevara sus cosas, revelándole que según había un rumor en la escuela, en donde una criatura conocida como Youse-san se llevaba las cosas de los demás, haciendo parecer que se habían perdido, y si lo mirabas directamente a la cara, esta acabaría con tu vida. Yashiro no se cree de todo ese rumor, pero al ver que sus compañeros estaban pasando por lo mismo e incluso las puertas de los casilleros habían desaparecido, se les hizo muy raro eso. Por otro lado, algo le golpeó a Aoi, haciendo que la cara que traía en las manos mojara a Yashiro, y esta al principio no se preocupa, pero al recordar que cada vez que se moja su piel le salen escamas, corre a toda velocidad para que nadie la viera, terminando estando en el edificio viejo. Ahí Yashiro se empieza a encontrar varias cosas que se le habían perdido a sus compañeros, y al entrar a una puerta, vio al supuesto Youse-san. Este la termina encerrando en una habitación, y cuando estaba a punto de quitarle su vida, llega Hanako-san para salvarla. Yashiro por su parte se lo agradece, pero se le hace raro ver criaturas pequeñas en forma de conejo. Hanako le explica que esas criaturas se conocen como moke, pues resulta que a la hora de agruparse se convierten en Youse-san. Los moke son criaturas inofensivas, que no dañan a nadie, pero tienen que actuar de acuerdo a los rumores que se esparcen en la escuela, porque de lo contrario desaparecen de la nada. Hanako le pide de favor a Yashiro que cambie los rumores de los mokes, porque de no ser así, él los tendría que exterminar. Es su trabajo como el 7º misterio de la escuela. Ella acepta con mucho gusto, pensando que ese trabajo la libraría de tener que limpiar los baños diarios. Pero Hanako le dice que no es así, porque el tener a Yashiro en el baño es como tener a un amigo junto a él. Ella lo comprende agregándole al kun a su nombre, para que fueran más cercanos. Dejando eso de lado, Yashiro esparció un nuevo rumor en la escuela para proteger a los mokes, dándoles dulces a todos para según protegerse de Youse-san. Por otro lado, aparece un personaje llamado Kou Minamoto, quien estaba buscando a Hanako-san para exterminarlo. Mientras Yashiro y Hanako estaban en la azotea de la escuela, aparece Kou para según exorcizar a Hanako, ya que según él, era un espíritu malvado. Hanako explica que Kou pertenece al clan Minamoto. Dicho clan se dedicaba a exorcizar espíritus malignos y proteger a la humanidad de ellos. Hanako le dejan claro que no cree que él lo pueda exorcizar, pero al tocar el paraguas que Kou traía, queda inmovilizado ya que resulta que no era un paraguas, era un instrumento de exorcismo que le dio su clan, y cuando estaba a punto de eliminarlo, Yashiro llega para defenderlo, pidiéndole que no le haga daño porque si no se va a enojar, dejándole en claro que Hanako no es una aparición mala, que incluso la salvó un par de veces. Kou le comienza a explicar todo lo que debe de saber de Hanako, que es un alma que toma la vida de aquellas personas que están vivas, pidiéndole que no se deje engañar, cuando de repente Hanako lo aleja de Yashiro, confirmando todo lo que Kou dijo, mencionando que sí eliminó a una persona, pero cuando Kamisama le dijo que si puede hacer su trabajo como una aparición, será absuelto de su pecado. Por ese motivo no se dejaría exorcizar, teniendo una pequeña batalla con Kou en la cual termina ganando, sellando su instrumento de exorcización y le da un golpe para dejarlo inconsciente, ya que de lo contrario no se rendiría.
Le menciona a Yashiro que solo lo dejó inconsciente, pero ese joven les dará más diversión más adelante. Yashiro, mientras estaba pensando en lo que Hanako-san le dijo anteriormente, aún la interrumpe para contarle el segundo de los 7 misterios de la escuela. Según los alumnos, en las escaleras a las que llamaban Misaki, jamás debías de pisar el 4.º escalón, ya que si ignorabas esa advertencia, las escaleras te llevarían al mundo de los difuntos y te partirían en cachitos. De hecho, alumnos mencionaban que en la escalera por la noche escurría la sangre de sus víctimas. Después de que le contaran eso, Aoi se va tranquilamente ya que tenía que ir a la orientación de sus clases. Al día siguiente, Yashiro se sorprendió al no ver las flores que Aoi había plantado, preguntándoles a todos sus compañeros e incluso a su profesor dónde habían quedado esas flores. Pero lo que más le extrañó fue que nadie conocía quién era Aoi. Así que Yashiro sale rápidamente de su salón para ir en busca de Hanako. Pero en el camino llama tanto al teléfono de Aoi, quien le aparecía como si el número no existiera, y le llama a la madre de Aoi, quien negaba la existencia de su propia hija, cuando de repente choca contra un chico llamado Yuga Natsuhiko, quien amablemente levanta a Yashiro y se disculpa por haberla chocado. Yashiro queda encantada por lo guapo que era ese chico, pero continúa con su camino. Pero ese chico le había colocado una grulla de papel a Yashiro para que la siguiera. Cuando ésta llegó al baño, le pregunta a Hanako sobre la desaparición de su amiga Aoi y por qué nadie la recuerda. Además de que igual Kou entra al baño de las chicas para preguntarle a Hanako sobre sus amigos que igual habían desaparecido y nadie recordaba. Hanako, al entender el contexto de la situación, les comienza a explicar que en la escuela hay lugares que conectan al mundo real con el mundo de los espíritus, y las escaleras Misaki es uno de ellos. Los estudiantes que pasaron por esas escaleras están en el mundo espiritual. Por ese motivo se borró toda existencia de ellos en el mundo real. Yashiro le pregunta si es que la gente que está ahí puede regresar, por lo que Hanako se lo confirma, prometiéndole que le ayudará a salvar a su querida amiga. Además de que Kou igual iría, porque no confiaba dejar sola a Yashiro con Hanako-san. Este no se opone a la idea, pero le dejan claro que solo protegerá a Yashiro y no verá por la seguridad de Kou. Al llegar a las escaleras, todos las suben pisando el 4.º escalón para ser transportados al mundo espiritual, llegando a un tipo santuario en donde hay muchas escaleras y estaba repleto de muñecas. Hanako les menciona que como apariciones de la escuela, tienen que asegurarse de esparcir sus propios rumores para que sigan existiendo, pero reconoce que esta vez la aparición número 2 exageró con lo que hizo, queriendo ponerle fin a todo, cuando de repente les llaman por un teléfono que se encontraba en ese lugar. Una mujer que se hacía llamar Misaki les habló por teléfono contándoles su historia. Ella según era una profesora que daba clases en lo alto de las escaleras, hasta que un día fue cortada y falleció al momento, pidiéndoles que encuentren las partes de su cuerpo, empezando con la mano derecha, aparte de que les daba un tiempo límite para hacerlo. Todos pusieron manos a la obra para encontrar su brazo derecho, pero solo Hanako estaba molestando a Kou con una revista subidita de tono. Yashiro se molestó por eso, ya que en la portada de la revista salió una chica con grandes opais, pero aunque le molestaba, pensaba que si tuviera esos atributos tendría un montón de chicos detrás de ella. Después de unos momentos, cada uno encontró un brazo diferente, por lo que el único brazo razonable era el de Yashiro, aparte de que ya se había puesto relleno en las opais para que parecieran más grandes, avergonzándose porque la descubrieran. Dejando eso de lado, al llegar al límite del tiempo no habían puesto el brazo derecho en donde se les había indicado, así que de la nada salieron unas tijeras para intentar cortar a los 3 en pedacitos. Por poco casi cortan a Yashiro, pero gracias a Hanako que la salvó no le pasó nada. Este pudo vencer a la primera tijera, pero salió otra aún más grande para enfrentarlos, no quedándole más opción que huir de ahí y poner el brazo derecho en donde se les había indicado, para que así se les abriera la puerta al siguiente piso. Ya cuando pasaron al siguiente nivel, les vuelve a llamar Yako, pero esta vez Hanako respondió la llamada. Ella ahora les pide que busquen su brazo izquierdo, ya que según ese brazo lo usaba para ir al templo a rezar y pedir que todos tuvieran un buen día. Hanako intentó saludarla, pero Yako solo lo ignoró pidiéndole que buscara su brazo. Este les menciona tanto a Kou como a Yashiro que la única manera de vencer a Yako es rompiendo su Yoshiro, un objeto que para ella se ha apreciado. Para ello, tendrían que completar todo su cuerpo hasta llegar a la puerta final. Y eso es lo que hicieron, llegando al piso final. Al entrar a la habitación del piso final, se encontraron con un muñeco hecho con las partes que todos habían juntado, dando como resultado una creación horrible, cuando de repente llega Yako para recibirlos. Pero todos pensaron de que en realidad Yako era Misaki. Por otro lado, Yako rápidamente va a ver el muñeco que habían hecho, quedando encantada por cómo se veía.
agradeciéndole a Yashiro por haberle ayudado a construir ese muñeco. Pero cuando Yako le dio vida a la creación, pensó que ahora sí iba a caminar el muñeco al que nombró Misaki. Pero desafortunadamente el maniquí terminó cayéndose de lo mal hecho que estaba, decepcionando por ver otro intento fallido, revelándoles que las otras personas que igual fallaron las convirtió en muñeco, estando ahí Aoi en la pila arrumbada. Cuando estaba a punto de eliminar a Yashiro, Kou la salva de las tijeras que estaban a punto de cortarla, pero su brazo se convirtió en una parte de muñeco, así que Hanako le pide que entretenga un momento a Yako mientras habla con Yashiro. Por su parte, ella estaba muy triste porque pensó que Aoi ya había fallecido, por lo que Hanako le revela que en el mundo de los espíritus nadie puede fallecer o nacer, dándole a entender que su amiga Aoi sigue viva, solo tienen que salvarla. Eso anima a Yashiro mencionando a la cara todo lo que sea para salvarla, así que Hanako le amarra una cuerda y la arroja al precipicio para que pueda encontrar y destruir el Yoshiro de Yako, para que así pudieran vencerla, mientras que él y Kou se quedaban a enfrentarla. Pasando con Yashiro, cayó en un tipo de bosque en donde había un santuario, encontrándose con un libro que resultó ser el diario de una chica. Yashiro, al leerlo, contaba las experiencias que un estudiante pasaba con su profesor que admiraba, dándose cuenta de que en realidad Misaki no es la chica de las tijeras, más bien era un profesor al que ella admiraba mucho. Mientras más estaba leyendo, llegó una parte en donde el diario solo decía que el profesor Misaki no había asistido a clases. La niña igual escribió en su diario el rumor que se había esparcido, ya que según un profesor había tenido un accidente en las escaleras, cayendo y falleciendo al instante. Ella no sabía lo que significaba que una persona falleciera, esperando al profesor Misaki para preguntárselo, sin saber que dicho profesor ya había fallecido. La niña del diario, que resultó ser Yako, después de ver que Misaki Sensei no iba a regresar, decidió hacer su propio Misaki, cuando de repente Yako aparece enfrente de Yashiro para eliminarla. Ella ya había comprendido un poco las intenciones que tenía Yako con lo que estaba haciendo, mencionándole que si admiraba tanto a su profesor Misaki, no lo haría feliz con todo lo que está haciendo. Pero eso era el punto de Yako, hacer que Misaki se enojara con ella para que así pudiera volver y la regañara de nuevo. Cuando ya estaba a punto de eliminarla, llegó uno de los espíritus de Hanako para salvarla, así mismo como Hanako para volver a enfrentar a Yako. Este le menciona a Yashiro que mientras ella va a destruir el Yoshiro, él se encargará de enfrentarla para que no haya problema, por lo que Yashiro rápidamente corre hacia el Yoshiro de Yako, que resultaron ser unas tijeras, y le quita el sello que tenía, destruyendo así por completo su dimensión en la frontera. Se nos muestra un flashback en donde podemos ver cómo el profesor Misaki le estaba cortando el cabello a Yako con unas tijeras, además de que se nos revela de que en realidad Yako era un espíritu que solo podía ver al profesor. Terminando con el flashback, Yashiro despierta en uno de los pasillos de la escuela, y Hanako le muestra la verdadera forma de Yako, o sea, un zorro. Ella les menciona que todos los que convirtió en muñecos volverán a la normalidad al día siguiente. Yashiro, por su parte, le da la foto que se tomó con su profesor Misaki como disculpa por haber roto sus tijeras. Dejando eso de lado, Hanako le da un beso a Yashiro como recompensa por haberle ayudado, y el chico que anteriormente había ayudado a Yashiro a levantarse, recuperó la grulla que le había colocado a ella, dándosela a una chica llamada Sakura Nanami. Resulta que esa grulla en realidad era un espíritu que le contó todo lo que había sucedido. Mientras Yashiro se encontraba en su clase de práctica de jardinería, estaba pensando en todo lo que había vivido junto con Hanako-kun, recordando el beso que le había dado en su mejilla. Se le hacía raro el comportamiento que estaba teniendo hacia ella, suponiendo que pudiera ser que le gusta a Hanako-kun, por lo que va con Aoi para preguntarle si su suposición era correcta, a lo cual ella se lo confirma, mencionándole que no tardará nada en que se le confiese. Yashiro, aunque estaba emocionada por eso, sabía que Hanako-kun no era para nada su tipo, pero Aoi le recomienda que intente salir con ese chico para que vaya agarrando experiencia con las relaciones, ya que últimamente, gracias a que muchos se confesaron en el árbol de las declaraciones, ha habido muchas parejas en su salón, diciéndole a Nene que se prepare mentalmente cuando su enamorado se le confiese. Dejando eso de lado, Yashiro, mientras estaba limpiando los baños, Hanako la cita al día siguiente para que lo espere en el árbol de las confesiones, por lo que llegando al día siguiente, Yashiro estaba muy emocionada porque estaba a punto de que se le confesaran, aunque un poco decepcionada ya que Hanako no era para nada su tipo de chico. Así que al llegar al árbol miró que Hanako se encontraba ahí, y se le hizo un poco apuesto al mirarlo de perfil. Sin aviso alguno, se le declara a Yashiro, y ella se emociona mucho al ser la primera vez que se le confiese a alguien, pero lo que no se esperaba era que el mismo Hanako le pidió que la rechazara rápidamente. De esa manera, el árbol de las confesiones en realidad era una aparición que Hanako quería destruir. Ese árbol se llamaba Kodama,
y su objetivo era hacer felices a todas las parejas aunque fueran incompatibles, por lo que Hanako lo destruye convirtiéndolo en un mini árbol, explicándole a Yashiro que es una aparición y la razón por la cual ya hay muchas parejas en la escuela. Al entender todo lo que estaba pasando, Yashiro se puso triste, reclamándole a Hanako por haberla ilusionado porque pensaba que sí era una confesión real. Pero este pensó que Yashiro ya sabía el propósito por el cual le había pedido su ayuda, explicándole que el beso que le dio en realidad fue un sello para que no la molestaran las apariciones por un tiempo. De esa forma, Yashiro estaba llorando por lo que pasó, así que Hanako la abraza pidiéndole que se quede con él hasta que terminara de llorar. Al día siguiente, Yashiro le estaba pidiendo a Hanako que llenara un test de personalidad para saber si ambos eran compatibles, pero como era de esperarse, este se niega, ya que ese tipo de cosas es lo que debería de hacer Yashiro con el tipo que le gustaba, o sea Minamoto Senpai. Ella, aunque le encantaba Minamoto, solo se conformaba con admirarlo desde lejos, ya que se le hacía un tipo muy guapo pero fuera de su alcance. Lo que no se esperaba ella era que Minamoto había escuchado todo lo que le dijo, siendo la primera vez que ambos se veían en persona. Por parte de Minamoto Senpai, fue a buscar a su hermano Kou para que pudiera hablar con él. Ya al estar ambos hermanos conversando a solas, Teru le menciona a Kou que exterminara las 7 apariciones de la escuela a tan solo verlas, pero Kou le explica que no lo hizo ya que Hanako se había portado bien últimamente en general, pero Teru le menciona que no había aparición alguna que sea buena, así que no le deja más opción que hacerlo por él mismo. Pero Kou le pide que no se precipite, así que Teru confía en que su hermano se encargará de su trabajo. Dejando eso de lado, Yashiro fue a la biblioteca para buscar información sobre Hanako-kun, pero no encontraba nada acerca de su pasado y origen, cuando de repente se encuentra con Sakura, quien se vio interesada en ayudarle en buscar información de Hanako a Yashiro, sugiriéndole que si quiere saber más sobre él, visita el quinto de los 7 misterios de la escuela. Por lo que al día siguiente, Yashiro le pregunta a Oi sobre el quinto misterio de la escuela. Ella le revela que cuando vas a la biblioteca de la escuela a las 4 en punto, tienes acceso a un estante especial en donde se encuentran los libros de todas las personas de la escuela, y al leerlos puedes saber tanto su pasado como su futuro. De esa manera Yashiro se interesó por él, para saber todo el pasado de Hanako-kun y entendiendo a lo que se refería Sakura anteriormente. Por lo que momentos después Yashiro junto con Kou van a la biblioteca para encontrar el supuesto cuarto secreto, así que gracias a que una mariposa los ayudó, pudieron ingresar al estante secreto donde se encontraban los libros. Según los rumores que había escuchado Yashiro, los libros blancos eran las personas que aún estaban vivas y los libros negros eran de las personas que ya habían fallecido. Nuevamente la mariposa la guió hacia un libro blanco, resultando ser el de ella. Al leerlo se dio cuenta de que en realidad ese libro sí cuenta todo lo que ya había pasado, pero por curiosidad comenzó a leer su futuro, enterándose de que tendría una cita, pero la terminan rechazando, además de que se descubre la verdadera identidad de Hanako. Entre más se quedaba leyendo su futuro, el libro que era blanco se comenzaba a tornar rojo, haciendo que una aparición casi elimina a Yashiro. Kou le defiende como era de esperarse, pero no pudo hacer mucho ya que su aparato de exorcización había sido sellado por Hanako anteriormente, por lo que afortunadamente este llegó para salvarlos a ambos, poniéndose celoso al ver a Yashiro junto a Kou, separándolos y dejándole en claro a Kou que ella es de él, para que momentos después llegara Tsuchigomori Sensei intimidando tanto a Kou como a Yashiro por haber leído el futuro de un libro blanco y volverlo rojo. Pero Hanako le pide que no los intimide y se los presenta como la quinta aparición de la escuela, Tsuchigomori Sensei. Kou se queda sorprendido, no pudiendo creer que su profesor no fuera humano, y este le revela que es bastante normal esto, revelándoles que puede que algunos de sus compañeros tampoco sean del todo humanos. Hanako por su parte les menciona que por eso están trabajando ellos, para mantener la escuela en paz de las apariciones malas, ya que entre las 7 apariciones de la escuela hay una que las está traicionando, formando un vínculo con un humano y alterando los rumores de las demás apariciones según sus necesidades, así como hicieron con Yako en las escaleras Misaki. Por ese motivo, Hanako decidió eliminar a las 7 apariciones temporalmente, porque de esa manera será fácil encontrar al traidor entre los 7. Así que Hanako primero le pide a Tsuchigomori Sensei que le dé su Yorishiro. Este acepta, pero con la condición de que Yashiro y Kou le cuenten uno de sus secretos más vergonzosos. Ellos acceden. Primero Yashiro le revela que cuando estaba en secundaria intercambiaba un diario con un novio imaginario, pero a Tsuchigomori no le convenció tanto ese secreto, ya que primero ya lo sabía, además de que ese diario no era con un novio imaginario, ella solo se inventaba una falsa historia de amor con Minamoto Senpai. Luego era el turno de Kou. Este solo le revela que le tiene miedo a las máscaras de monstruo Setsubun, pero nada de lo que le dijeron le interesó a Tsuchigomori Sensei,
por lo que le piden a Hanako que igual cuente uno de sus secretos más vergonzosos, pero el profesor no quería que Hanako dijera nada. Aún así, este le termina contando solo uno de sus secretos, ya que vio que tanto Kou como Yashiro estaban interesados en él, revelándoles que le gustan las donas hechas en casa. Dejando eso de lado, Tsuchigomori Sensei abre una puerta rumbo a su Yorichiro, pidiéndole que solo una persona lo debe de acompañar, así que Hanako manda a Yashiro porque era su asistente, confiando en Tsuchigomori en que todo saldrá bien. Durante el recorrido hacia el Yorichiro de Tsuchigomori, Yashiro le menciona que Hanako ha estado bien con ella, pidiéndole a su profesor si puede cambiar el futuro que leyó en su libro. Desafortunadamente se le mencionó que no se podía cambiar ningún futuro. Sin embargo, una vez vio una persona que pudo cambiar su futuro por completo. Momentos después, entran a la habitación donde se encontraba el Yorichiro de Tsuchigomori, dándole a Yashiro una piedra que según era lunar. Ese era su Yorichiro. Ella, al destruirlo, comienza a ver el origen de Tsuchigomori Sensei. Resulta que él fue el profesor de Hanako-kun, pero cuando era humano, no se llamaba Hanako-kun, su nombre era Yugi Amane, un estudiante problemático con quien siempre tenía que lidiar Tsuchigomori. Yugi le muestra a su profesor una roca lunar, pero obviamente este no le creyó. Aún así, Yugi se lo da como obsequio a su profesor, revelándole que cuando ve esa roca, siente la sensación de que puede ir a cualquier lado, pero no lo hará, prefiriendo no ir a ninguna parte. Terminando con el flashback, Yashiro termina en la enfermería, quedándose sorprendida al enterarse que la única persona quien pudo cambiar su futuro fue Yugi, o sea Hanako. Él originalmente estaba destinado a ser un profesor brillante y hasta hubiera sido compañero de trabajo de Tsuchigomori, pero no fue el caso, falleciendo a una edad temprana. Dejando eso de lado, llega Hanako-kun y Kou a ver a Yashiro a la enfermería, pero Hanako notó a Yashiro muy extraña después de destruir el Yorichiro de Tsuchigomori, por lo que le fue a preguntar qué fue lo que le dijo exactamente a Yashiro. Así que Tsuchigomori solo le menciona que le habló sobre su Yorichiro. Eso calma a Hanako bromeando con él. Hanako, mientras veía a Yashiro limpiando los baños, la notó un poco rara, preguntándole a qué se debía eso. Pero ella negó ese hecho, así que cuando Yashiro se encontraba sola, nos revela que desde que vio cómo era el pasado de Hanako, no ha podido mirarlo con los mismos ojos. Por lo que mientras estaban haciendo su trabajo de jardinería, Kou fue a visitar a su senpai para pedirle un favor. Resulta que quería que le ayudara a hacer unas ricas donas caseras, por lo que ambos van al salón de cocina para prepararlas, pidiéndole que no se preocupara por ir con Hanako, ya que Kou había hablado con él anteriormente. A Yashiro se le hizo raro que Kou quisiera preparar donas, pero este solo le pone como pretexto que esas donas son para su hermana menor. De todas formas, Yashiro estaba contenta de que lo ayudara, porque últimamente se ha sentido incómoda acerca de Hanako-kun. Kou ya sabía que era así, mencionándole que si hay algo en lo que le quiera decir, él la escuchará sin problema alguno, a lo que Yashiro le comienza a contar todo lo que le pasaba, pensando que es mejor que ya no sea amiga de Hanako-kun, porque se dio cuenta hasta apenas de que Hanako es alguien que no está vivo, aparte de que es todo un fastidio, no sabiendo qué hacer en esa situación. Sin embargo, no quería dejarlo solo, ya que quiere saber más sobre Hanako y ayudarle en todo sentido, pidiéndole un consejo a Kou de lo que debería de hacer. Este está pasando por la misma situación, porque aunque su trabajo es exorcizar a Hanako, él quiere decidir lo que es correcto o no, sin guiarse de las órdenes que le impusieron, motivando a Yashiro para que se esfuercen juntos. Dejando eso de lado, terminaron de hacer las donas, así que cuando Kou estaba a punto de probarlas, llega Minamoto Senpai para interrumpirlos, ya que igual quería probar las donas. Termina revelando de que en realidad todo fue una farsa de Kou para que pudiera ayudar a Yashiro a arreglar las cosas con Hanako-kun. De igual manera ella se da cuenta de esto, dándole las gracias a Kou por ese gesto, pero su hermano sabe que lo hizo igual por la aparición con la que se junta. Kou le deja en claro que no porque sea una aparición Hanako significa que sea alguien malo, aunque lo exorcizará si descubre que es alguien malo. Teru no se cree de todas las palabras de su hermano, limitándose a solo observar lo que pasa. Por otro lado, Yashiro va con Hanako para darle las donas que le hizo, disculpándose por haber actuado raro, pero se dio cuenta de que Hanako es alguien insoportable, además de un fantasma. Sin embargo, se quedará a su lado como amigo, por lo que cuando estaban a punto de comer las donas, de la bolsa salió la grulla que Yuga le había colocado anteriormente a Yashiro. Hanako la destruye rápidamente, pero lo impresionante fue que de la grulla surgió una aparición que era igualita a Hanako-kun, resultando ser la persona quien había eliminado a Hanako anteriormente. Se queda impresionado por verlo, quedándose prácticamente sin palabras, a lo que Yashiro le tira el té a la otra aparición para que desapareciera. Hanako seguía en shock, que mejor decidió irse para poder pensar mejor las cosas.
Momentos después, se nos revela de que Sakura y Yuga son las personas que cambian los rumores de las apariciones a su conveniencia. Además de que Sakura es la asistente de la aparición que se parece a Hanako, resultando que era su hermano menor llamado Yugi Tsukasa. Como era de esperarse, vuelven a alterar otra aparición de la escuela. Dejando eso de lado, Kou mientras iba entrando a la escuela con sus amigos, estos le cuentan sobre el nuevo rumor que se anda esparciendo. Según un fantasma te toca de la mano mientras te cambias los zapatos, cosa que le sucedió a Kou en ese momento, atrapando la aparición que estaba ahí. Volviendo con Yashiro, estaba limpiando los baños, sorprendiéndose de que Hanako apareciera después de estar ausente varios días. Pero no hablaron de lo que había sucedido, cuando de repente llega Kou con la aparición que había atrapado, preguntándole a Hanako qué otra cosa puede hacer para resolver las cosas en lugar de exorcizarla, y este le sugiere que busque una forma en la cual la aparición se arrepienta. Cuando Kou se la llevó, le pide a la aparición, que se llamaba Sousuke Mitsuba, que le cuente todo lo que sabe, pero este solo le empieza a reclamar a Kou por haberlo tratado de una manera muy horrible. Kou le pide a Mitsuba que le cuente todo sobre él, ya que de esa manera evitará exorcizarlo y buscará otra manera en la cual se arrepienta. Mitsuba le menciona que no recuerda nada sobre cuál fue su arrepentimiento antes de que falleciera, pero le menciona que había una foto que quería tomar antes de que desapareciera, pidiéndole de favor a Kou que le trajera su cámara que estaba en el club de fotografía, por lo que ambos van al patio de la escuela para que Mitsuba fotografiara a los animales. Kou no entiende del todo qué es lo que está buscando, pidiéndole que le tomara una foto a él, pero este se niega, haciendo que ambos se peleen por la cámara, cuando de momento una amiga de Kou llega para saludarlo, preguntándole qué hace con la cámara de Mitsuba-kun. El compañero, quien se llamaba Yoko, le revela a Kou que Mitsuba-kun iba en su mismo salón cuando iba en primer año, pero falleció después en alguna clase de accidente. Kou, cuando comienza a recordar su pasado, se acuerda de Mitsuba-kun. Este fue a saludarle el primer día de clases. Momentos después, Mitsuba le confiesa a Kou que era acosado mucho en la primaria. Por ese motivo, cuando entró a la secundaria, intentó empezar de cero y actuó amigable con todos sus compañeros. Como resultado, no fue acosado, pero no pudo hacer ningún amigo. De igual manera, por eso nadie lo recordó cuando falleció. Kou le comienza a decir todas sus verdades a Mitsuba, disculpándose por no haberlo notado antes y aconsejándole que solo sea él mismo. Mitsuba, un poco nostálgico, le pregunta a Kou si hubieran sido amigos si todavía estuviera vivo. Este le responde que no es como si todavía no pudieran ser amigos. Eso alegra a Mitsuba, tomándole una foto a Kou, siendo lo que más apreciará en la vida. Cuando entraron a la escuela, Tsukasa, el hermano de Hanako, se enoja con Mitsuba-kun por haberse ido sin despedirse, atravesándolo para herirlo. Kou lo intentó defender, pero solo fue en vano su intento, quedando confundido por quién era Tsukasa. Así que este le termina explicando que es una aparición que concede deseos, pero a cambio quiere un pago, así como Hanako-kun, pero la diferencia entre ambos es que Tsukasa concede deseos a las personas que ya fallecieron, y Hanako se los concede a las personas que siguen vivas, por lo que como pago por conceder el deseo de Mitsuba, que era que todos lo recordaran, le pide a Sakura que esparza un nuevo rumor sobre él, convirtiéndolo en un monstruo horrible que según romperá los cuellos de las personas que no recuerden su nombre. Por su parte, Hanako fue avisado de lo que estaba sucediendo, así que volviendo con Kou, Tsukasa le pide a Mitsuba que lo elimine, motivándolo con que van a estar juntos para siempre, aprovechándose del deseo de Mitsuba de tener amigos para hacerle una aparición horripilante. Así que Mitsuba sujeta fuertemente a Kou, ahorcándolo poco a poco para dejarlo sin vida. Kou estaba pensando en si estaba equivocado en no exorcizar las apariciones, cuando de repente llega Hanako-kun para salvarlo. De igual manera, enfrenta a Tsukasa preguntándole por qué está haciendo todo eso, pero no pudo hacer mucho, ya que Tsukasa usó el remordimiento que tenía Hanako cuando este lo eliminó, desapareciendo en ese instante. Volviendo con Kou, pensaba que Hanako pudiera regresar a Mitsuba a la normalidad, pero este le deja en claro que con las personas que ya fallecieron, la destrucción es el único final de una aparición. Si Mitsuba no pudo hacer lo que quiso en vida, menos como una persona fallecida, sugiriendo a Kou que no debe de ser amable con las apariciones de ahora en adelante. Kou no perdonaría a Tsukasa por haberle hecho eso a su amigo, dándole la razón a Hanako. No podía hacer nada, viendo las fotos que había tomado su amigo antes de su partida. Entre las fotos, encuentra una de él, recordando que Mitsuba se la tomó y dijo que esa foto es de alguien muy preciado para él, llorando por su ausencia. Yashiro, mientras se encontraba en clases, aún le menciona que un chico apuesto la estaba buscando en la entrada. Resulta que Yuga le pidió que lo acompañara a un lado, pero no le dijo a dónde. Yashiro, como era de esperarse, se estaba haciendo ideas erróneas sobre eso, para que al final terminara siendo engañada por Yuga, ya que entre él y Tsukasa convirtieron a Yashiro en pez y la llevaron con Sakura a un cuarto misterioso. Ella se presenta ante Yashiro, mencionándole que al igual que ella tiene un vínculo con una aparición, por lo que ambas tienen una pequeña fiesta de té,
en donde Yashiro, aunque no quiere revelar nada sobre ella, empieza a hablar de más, revelándole a Sakura todos los problemas que tiene con Hanako. Sakura la comprende a su manera, ya que igual tiene que lidiar con Tsukasa. De igual forma, Yashiro se entera de que Tsukasa es el hermano menor de Hanako. Al término de la charla, Tsukasa le pide a su asistente Sakura que continúe con el plan que tiene. Ella se acercó a Yashiro mencionándole que ninguna de las dos la tiene fácil, porque tienen que seguir órdenes de sus apariciones, pidiéndole que la comprendiera por lo que estaba a punto de hacer, dejándola amarrada en esa habitación que de poco a poco se iba llenando de agua. Pero no fue la única que dejaron, igual Hyuga se encontraba con ella, ambos hundiéndose en el agua. Yashiro confiaba plenamente que Hanako la salvaría, así que cuando despertó, se encontraba en un lugar desconocido en donde había muchas puertas. Cuando de repente se le acercó un radio por el cual estaba hablando Hanako-kun. Ese sabía que la habían engañado de nuevo, diciéndole que en ese lugar que se encuentra es en ninguna parte. Dichas puertas la llevan a cualquier lugar, además de que ya la estaba buscando. Le pide que ponga de su parte y abra solo las puertas que conoce, porque cualquier otra puerta la llevaría a un lugar peligroso. Después de que se cortara la transmisión por la radio, Hyuga comienza a abrir varias puertas, pero en todas le tocaban lugares peligrosos. Yashiro no entiende por qué Sakura traiciona a Hyuga si es su amigo, pero él le revela que no lo traicionó. Según así es la forma en la cual le demuestra su amor. De todas formas, este abre una puerta que lo termina arrastrando dentro de ella. Por otro lado, Yashiro comienza a buscar puertas que pueda abrir pero que conozca. El primer intento falló, ya que al pensar que reconoció un sonido de una puerta, le sale un monstruo dentro. La segunda puerta que abre la lleva a uno de los salones de clase de su escuela, pero no estaba en el presente, se encontraba en el pasado, aparte de que vio a Hanako cuando aún era humano. Yashiro, cuando estaba a punto de seguirlo, Hanako se la lleva de nuevo al presente. Teniéndola en sus brazos, la abraza para disculparse por lo que pasó en la azotea el día anterior, dándole la bienvenida nuevamente al mundo real, dejándole en claro que siempre la va a proteger. Yashiro se quedó pensando en lo que vio, queriendo siempre proteger a Hanako de todo. Yashiro le cuenta tanto a Hanako como a Kou sobre que en su álbum de fotos estaban apareciendo unas manos inexplicablemente, aparte de que igual se les manifiestan en la vida real mientras hace sus actividades cotidianas. Kou, para proteger a su senpai de esas manos, reta un duelo de vencidas a una de las manos, pero este termina perdiendo. Gracias a eso descubren que para que las manos desaparezcan tanto en la foto como en la vida real, tienen que jugar con ellas, por lo que todos se ponen a jugar con las manos y de poco a poco fueron desapareciendo. Mientras tanto, Kou, al ver el álbum de fotos de Yashiro, se dio cuenta que quien le había tomado las fotos fue su amigo Mitsuba, sorprendiéndose por eso. Yashiro quería jugar con la última mano que quedaba, pero de la nada se la lleva a través del espejo. Yashiro llega a una dimensión en donde estaba rodeada por muchos espejos, siendo otra de las fronteras de la escuela. Ahí se encuentra con Mitsuba, que sorprendentemente seguía vivo. Este le revela que le pidió a las manos que le trajeran una persona que le ayudara, por eso Yashiro fue absorbida. Mientras iban camino por toda la frontera, Yashiro no entendía por qué Mitsuba se alejaba de ella, así que para que le tuviera confianza, le comenzó a explicar todo lo que sabía sobre el tema de las fronteras entre el mundo espiritual y el mundo real. Pero en lugar de que Mitsuba tuviera confianza, lo estaba alejando más. Dejando eso de lado, Yashiro se pega con un espejo, pero se le hizo raro que del otro lado se encontraba Aoi. Pero no era la Aoi que conoce, porque esta la estaba comenzando a insultar por todos los defectos que tenía. Aparte de que más apariciones y personas que conocía Yashiro estaban detrás de los otros espejos, llamándole fea a Daikon por las piernas que tenía. Resulta que en el lugar en donde se encontraba era el tercer misterio de la escuela, el infierno de los espejos. Volviendo con Kou y Hanako, intentaron meterse al mismo espejo en donde fue absorbida Yashiro, pero aunque intentaron de todo, simplemente no pudieron entrar. Volviendo con Yashiro, ella estaba soportando los insultos que le estaban diciendo las proyecciones de sus amigos, así que piensa que es mejor que destruya el Yorishiro de la aparición para que pueda acabar con ese tormento. La Aoi falsa del espejo le revela que el Yorishiro de la aparición 3 está hasta la cima de lo que pareciera ser una torre, pero le revela que tiene que subir las escaleras pasando los espejos, cosa que no puede hacer porque como ella, según era fea, los espejos no podían dejarse traspasar por personas de ese estilo. Cuando de repente la atmósfera se torna oscura y sale del espejo la verdadera aparición número 3, queriendo llevarse a Yashiro porque quería intercambiar de lugar con ella. Por poco se la comen, pero gracias a Mitsuba que intervino en eso, salvó a Yashiro. Aunque no fue suficiente para detener la aparición 3, ya que puso un aprieto tanto a Mitsuba como a Yashiro, pensando que todo había terminado ahí. Cuando de repente llega a Tsukasa para salvarlos a ambos, eliminando por completo al misterio número 3. Tsukasa, después de que eliminara por completo la aparición número 3, le saca el corazón mencionándole a Mitsuba que si quiere hacerse fuerte, tiene que vencer a las demás apariciones y comérselas. Pasando con Hanako, le pide a Tsugumori Sensei que le diga una forma en la cual pueda entrar a la frontera de la aparición 3.
Al ver que Hanako en verdad estaba preocupado por Yashiro, le revela que por dentro de la frontera de Jaco puede llegar a cualquier frontera. Jaco se los confirma, pero no tiene motivo alguno para ayudarlos, así que Hanako con un poco de presión hizo que Jaco los llevara a su frontera. Al entrar, se sorprenden de lo cambiada que estaba, llevándolos a un portal directamente a la frontera de la aparición 3, ya que era lo más lejos que los podía llevar. Volviendo con Tsukasa, les había dado de comer el corazón de la aparición 3 a Mitsuba para que se volviera más fuerte, pero Yashiro lo detiene para evitar ya que Mitsuba no quería. Tsukasa está a punto de golpearla fuerte, pero al recordar que tiene que ser amable con las mujeres, solo la pone a dormir. Momentos después, llega Hanako y Tsukasa a la frontera, viendo que Yashiro estaba dormida. Por otra parte, Kou se encuentra con Mitsuba sorprendiéndose de que seguía vivo, intentando hacerle recordar que él es su amigo. Pero Hanako le pide que retroceda ya que Mitsuba había tomado lugar de la aparición 3, atacándolos para ahuyentarlos. Cuando de repente llega a su casa para saludar a su hermano que estaba contento de verlo, y controlando a Mitsuba mencionándole que sus poderes los puede controlar, solo se tiene que calmar. Kou no entiende nada que le hicieron a Mitsuba, así que Tsukasa le explica que prácticamente no eliminó a Mitsuba por completo, solo le quitó la esencia de su alma, para volver a hacer otra aparición artificialmente, dejándole en claro que no es el mismo Mitsuba que conoció antes, por lo que Tsukasa le sugiere a Mitsuba que tome el poder que le robó a la aparición 3. Acepta ya que no quería desaparecer por completo, desarrollando todo el poder de su aparición. Mitsuba decide hacer una aparición con aspecto de humano normal, pero Hanako se lo impide ya que debe de respetar las reglas, porque las apariciones que se crearon en el mundo de los no vivos no pueden vivir con los humanos. Tsukasa no le parece justa esa regla, así que ordena a Mitsuba que acabe con todos ellos, sabiendo que tiene la ventaja ya que está en su propia frontera. Por parte de Kou, toma del brazo a Mitsuba para preguntarle si es que lo recuerda, pero lo niega ya que no lo conocía de nada, por lo que le da el álbum de fotos de Yashiro para refrescarle la memoria, pero en ese momento Tsukasa llega a interrumpirlos, haciendo que Mitsuba los ataque como se les había ordenado. Durante la batalla, destruyeron parte de las escaleras que por poco aplastan a Yashiro, pero Mitsuba la protegió sorprendentemente. En ese momento ella despertó, por lo que Mitsuba le pide de favor que no destruya esa frontera porque prácticamente ya se había vuelto a su casa, y en lugar de enfrentarlos, hace que vuelvan al mundo normal por los espejos, quedándose junto con el álbum de fotos de Yashiro. Por otro lado, los tres al volver al mundo normal, solo se quedaron dormidos. Yashiro, mientras estaba en clase, es asustada por Hanako al saludarla así de repente. La fue a visitar porque tenía muchas ganas de verla. Hanako, como era de esperarse, solo estaba jugando con Yashiro mientras conversaba con ella. Le revela que estaba preocupado por Kou, ya que después de lo que pasó con Mitsuba, sugiere que deberían de hacer algo para animarlo, cosa que a Hanako lo decepcionó, ya que él en realidad estaba preocupada por Yashiro queriendo pasar más tiempo con ella. Se queda sonrojada porque en realidad se preocupa por ella, pero se sorprende mucho al ver el peinado que Hanako-kun le había hecho. Al término de las clases, Aoi va a hablar con Yashiro porque la había notado muy extraño últimamente. Lo que no se podía sacar la mente ella es que Hanako no le había revelado nada sobre su pasado, pero hay veces que lo ve muy vulnerable que es imposible para ella dejarlo, pensando que es mejor que se volviera una aparición, cuando de la nada salen unos peces de su escritorio para hablar con ella, así que Nene se va rápidamente del salón para que nadie la viera. Llegando al patio de la escuela, los peces le revelan a Yashiro que la razón por la cual han venido es para librarla del contrato que tiene con Hanako-kun, ya que al comerse la escama de la sirena, tiene una parte de su gran ama, convirtiéndole en una princesa, tratándole de convencer de que ella vaya a su mundo, porque muchos príncipes están interesados en pretenderla. De igual forma, se librará por completo de Hanako-kun y su maltrato que tiene con ella, por lo que le dan una botella con sangre de sirena para que la beba, y así pueda reforzar su vínculo como princesa, y librarse por completo de Hanako-kun. Yashiro no se le ve del todo convencida, así que le pide tiempo para que lo piense. Por otro lado, Hanako-kun ya estaba enterado de todo lo que estaba pasando. Yashiro primero le pide consejo a Aoi sobre lo que ella haría, si estaría bien cortar un lazo con una persona que a ti te interesa. Lo que ella haría es que si la otra persona igual está interesada en ti, no se rendiría fácilmente. Después de ello, ahora va con Jaco para igual pedirle su consejo. Ella por su parte le menciona que rompa su lazo con Hanako-kun, ya que según su lógica, humanos y apariciones no deberían de convivir juntos, a excepción de su profesor Misaki, para que después vaya con su Chigumori Sensei para pedirle un consejo. No se la complica mucho y le menciona que debe de aceptar este trato, pero Yashiro se enoja porque esperaba que la detuviera de esa decisión, por lo que le pregunta a su sensei que le revele todo el pasado de Hanako-kun, pero se niega pidiéndole que eso se lo pregunte a él mismo, recomendándole que tome su propia decisión y asegure de no arrepentirse. Cuando salió del salón, su Chugumori Sensei notó que su conversación que tuvo con Yashiro, Hanako la había escuchado toda. Al día siguiente, Yashiro le deja en claro a los peces que no quiere ir al mundo, regresándole la sangre de sirena. Ella sabe que Hanako no la trata de la mejor manera,
pero quiere quedarse junto a él porque quiere creer que aún puede que se preocupe por ella. Los peces tratan de convencerla enseñándole las fotos de los príncipes que la pretenden, pero todos eran peces, y de la nada se llevan a Yashiro al estanque en donde estaban para que se convirtiera en pez. Los peces, siguiendo de insistentes, estaban convenciendo a Yashiro de que le convendría mejor que sea un pez en lugar de una horrible humana, prometiéndole que todos estarán a su disposición. Yashiro cayó en la trampa, que estaba casi por probar la sangre de sirena, pero Hanako llega en ese momento para salvarla, dejándoles en claro que Yashiro le gusta, corriendo a los peces de ese lugar. Yashiro se disculpa por lo que pasó, pero revela que lo aceptó el trato porque quería convertirse en una aparición para ser más cercana a Hanako y así poder entenderlo. Hanako la comprende, mencionándole que si está tan interesada por saber de su pasado, entonces no le queda más remedio que decírselo algún día, prometiéndole que será así. Y hasta aquí terminó el resumen del anime de Hibaku Shounen Hanako-kun. Espero que les haya gustado y si fue el caso les agradece mucho que le dieran mucho apoyo. Y bueno chicos y chicas, hasta que ha llegado el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido y sobre todo que te haya informado sobre lo que pasa en el anime de Hibaku Shounen Hanako-kun temporada 1. Ya sabes que si te gustó, por favor déjame tu like en la parte de abajo, suscríbete si no estás, para que esta familia de anime fanáticos crezca más y más. Seguidme en mis redes sociales, Twitter e Instagram, los enlaces estarán acá abajo en la descripción de este video. Y bueno chicos y chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Orosil Pro, cuídense y nos vemos hasta la siguiente.